Bien, mis hermanos, pues buenos días. Estamos hoy en una clase más de nuestra asignatura de Cristología. Seguimos hablando de la persona y la obra de Cristo. Ya hemos considerado, pues, en nuestro patrón de referencia, nuestra mnemotecnia, los números 1 y 2, ¿no? Hemos hablado del único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Hemos considerado en ello, pues, 7 escenas de mediación desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Hemos considerado también el número 2 para hablar de las dos naturalezas de Cristo, y hemos hablado especialmente de cómo en los concilios se fue discutiendo poco a poco este asunto de la persona de Cristo, si es humano, si es divino, si es una persona o dos personas. Ya quedamos pues de acuerdo por la historia que pues en Calcedonia es cuando se decide que la Biblia lo que enseña es que en Cristo tenemos a una persona con dos naturalezas, la humana y la divina, sin división, sin confusión, sin separación, sin mutación. Y ahora vamos a considerar el número 3 para hablar de desde el aspecto de la doxología. Cuando hablamos de el único mediador, lo veíamos desde el aspecto de el drama. Cuando hablamos de las dos naturalezas, consideramos principalmente desde la perspectiva de la doctrina. Y ahora que hablemos desde la perspectiva de la doxología, lo vamos a hacer para considerar los tres oficios de Cristo. Ustedes ya han escuchado, sin duda, en algún momento, en alguna enseñanza, algún sermón de sus pastores, pues cómo es que en Cristo tenemos el oficio real, profético, y el sacerdotal, ¿no? Cristo es rey, profeta y sacerdote. Vamos a considerar cómo estos tres oficios pues enfatizan no solo la persona y la obra de Cristo, sino que son en gran parte el motivo por el cual nosotros le alabamos. Nosotros adoramos a aquel que intercede por nosotros, adoramos a aquel que nos revela al Padre, adoramos a aquel que gobierna sobre todas las cosas, y este no es nadie más que Jesucristo nuestro Señor. Entonces estamos aquí en el escenario de la doxología. No quiere decir que no está involucrada la doctrina ni el drama, pero es aquí donde tiene que no ser solo un asunto intelectual, no solo un asunto de sabernos los tres oficios de Cristo, sino vivir pues en concordia con esta doctrina, vivir de una manera que exalte de verdad a nuestro gran rey, nuestro gran profeta y sacerdote Jesucristo. Entonces, antes de ir directo a los tres oficios de Cristo, vamos a considerar una vez más la obra de Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál fue el móvil de su venida aquí a la tierra? Y bueno, esto se va a parecer mucho a la forma en que escribe, por ejemplo, John Piper. John Piper tiene un libro muy bonito, muy bueno, que se llama La Pasión de Cristo, donde habla de 50 motivos por los cuales Cristo vino a la tierra. Le recomiendo mucho ese libro. Y tiene otro libro también, John Piper también, que dice Lo que Cristo exige al mundo, que son 50 exigencias de Cristo. Estos libros se los recomiendo mucho porque como que John Piper a propósito habla de 50, ¿no? 50 razones para venir a la tierra, 50 demandas de Jesús. Si lo piensan, el año trae 52 domingos. De manera tradicional, un domingo se utiliza para resurrección y otro domingo queda pues ahí libre para como comodín. Y entonces, si tú estás buscando un material para todo un año de devocionales, o un material para todo un año de estudios, pues tienes en estos libros algo bastante útil. Libros como los de John Piper me gustan mucho porque son una mezcla muy buena de teología, de doctrina, pero también de devoción. Son muy devocionales, muy útiles para la vida cristiana. Entonces, esta lista no será exhaustiva, no vamos a hablar de 50 motivos por los que Cristo vino a la tierra, pero vamos a considerar sí bastantes pasajes bíblicos. Vamos a uno de ellos, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 38, ¿no? En Marcos 1:38, Jesús le dice a sus discípulos en algún momento: vamos a los lugares vecinos para que también allí predique, porque para esto he venido. Ya desde aquí se está mostrando un poquito el oficio profético de Cristo, ¿no? Cristo viene a anunciar la palabra de Dios. Cristo viene a
predicar el evangelio del reino. Él mismo es el verbo encarnado, él mismo es la palabra de Dios hecha carne, y él viene a predicar. Hay gente que piensa que Cristo vino principalmente a hacer milagros, o que Cristo vino principalmente a echar fuera demonios y cosas como estas, pero en realidad gran parte de su ministerio fue predicar el evangelio, predicar el reino, predicar arrepentimiento. Una hermana un día me decía, pues mostrando su poco entendimiento de la obra de Cristo, me decía: ay, pastor, qué pena que mataron a Jesús, ¿no? Y yo le decía: pero ¿por qué, hermana? ¿Por qué qué pena? Pues imagínese, decía, cuántos milagros más pudo haber realizado, cuánta gente no pudo haber sanado si no lo hubieran matado. Entonces, esta hermanita pues estaba a lo mejor pensando que Cristo vino principalmente a eso, a hacer milagros, que vino principalmente a eso, a multiplicar panes, resucitar muertos, cuando en realidad lo que vino Cristo a hacer es anunciarnos acerca del Padre, la verdad y el evangelio de salvación. Sí, a eso vino Cristo. Vino también a cumplir la ley. Gran parte también de su ministerio y su misión consistió en vivir una vida perfecta. A veces decimos que Cristo murió por nosotros, pero la frase completa debiera ser que Cristo vivió y murió por nosotros. Ciertamente murió la clase de muerte que nosotros debimos haber padecido, una muerte horrenda en la cruz, bajo la ira de Dios, el infierno mismo descargado sobre nosotros. Esa muerte la padeció Él en nuestro lugar, pero al mismo tiempo hay que decir y afirmar que Cristo vivió la clase de vida que nosotros debimos haber vivido, pero que por causa de nuestra corrupción, de nuestro pecado y transgresión, nunca pudimos haber tenido, y es una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Mis hermanos, tú y yo no hemos un solo día de nuestra vida cumplido los 10 mandamientos. ¿Qué digo un solo día? Ni por una sola hora hemos podido vivir en perfección delante de Dios. Cristo lo hizo durante toda su vida. Toda su vida no hizo más que cumplir la ley. Aquí en Mateo 5:17, parte del Sermón del Monte, Jesús dice eso: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este es el Hijo de Dios viniendo a nosotros para vivir la vida perfecta que después se nos puede imputar. Hablaremos de esto en soteriología, pero cuando nosotros creemos en Cristo es con base en los méritos de Jesús que somos justificados. Es esa perfecta obediencia que Cristo mostró al cumplir la ley que se nos es atribuida. Samuel Hernández es un perfecto cumplidor de la ley porque se le atribuye la justicia de Cristo. ¿Y dónde mostró Cristo esa justicia? En toda su vida. Él vivió la clase de vida que yo nunca pude haber tenido, que es una vida perfecta. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. De hecho, nosotros como cristianos debemos entender eso. La ley no está abrogada. Ya no hay condenación. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero no nos quita la responsabilidad de vivir conforme a su palabra y sus mandamientos. Entonces, debiéramos tener en alta estima la ley de Dios. La ley de Dios sigue vigente y es la norma de vida de los cristianos. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, según Mateo 9:13. Eso me encanta y eso nos encanta a todos los evangélicos, a los cristianos, los que hemos sido salvos por gracia, porque sabemos que Jesús no es un buscatalentos que anda encontrando solo a los más aptos, los más dignos, los que tienen potencial para la santidad, porque nadie lo tiene. Todos somos transgresores de la ley, todos somos corruptos. Bueno, ese es el llamado si tú quieres ser salvo: reconocer tu pecado, reconocer tu necesidad de Cristo y venir en arrepentimiento y fe a Él. Esto no le gustaba, por supuesto, a los que se creían que no eran pecadores. Los fariseos se habrán molestado cada vez que Jesús hacía un llamado al arrepentimiento y decía cosas como estas, ¿no? Porque es como si Jesús dijera: a ver, hagan una fila los pecadores, fórmense los pecadores. Y los fariseos de ninguna manera iban a formarse con los pecadores. Ellos habrían mirado al publicano, habrían mirado a la prostituta, habrían mirado al
pagano y habían dicho: ustedes son pecadores, ustedes necesitan de eso, nosotros no. Y efectivamente Jesús decía cosas como esas también. Decía: ay, fariseos, las prostitutas y los publicanos van por delante de ustedes al reino. Porque aquellos sí procedían en arrepentimiento, aquellos se veían a sí mismos como piltrafas humanas, como gente sin méritos, como pecadores. Los fariseos se veían en sí mismos y se auto exaltaban, se daban un me gusta a sí mismos, se daban un me encanta a sí mismos, porque ellos creían que eran perfectos. Jesús le deja en claro que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entiéndase que arrepentimiento no es un sentimiento, el arrepentimiento es todo un cambio de vida, pero hablaremos de eso también en soteriología. Dice en Mateo 10:34 que Él no vino a traer paz, sino espada. Y es verdad, Cristo vino a traer espada. Podría parecer un poco contradictorio porque la Biblia nos dice que Jesús es el príncipe de paz, ¿no? Tú dirías: bueno, ¿por qué entonces el príncipe de paz traería espada? Bueno, ciertamente trae paz, pero paz para con Dios. Es justificados por medio de la fe en Cristo Jesús que tenemos paz para con Dios. Habiendo sido antes hostiles, enemigos de Dios, ahora somos reconciliados con el Señor. La noche que Jesús nace, el cántico de los ángeles efectivamente es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Es decir, Dios ha establecido a través de Cristo Jesús los acuerdos de paz, el tratado de paz por medio del arrepentimiento en Cristo Jesús. Hay paz para con Dios. Pero vino a traer espada entre los hombres, vino a traer espada, guerra, disensión, pues porque el nombre de Jesús es contrario al pensamiento humano. Si tú me dices que hay un rey que gobierna sobre mi vida y sobre todos y que demanda obediencia y que tengo que someterme a él, eso podría no gustarme. Si yo soy esclavo del pecado, si yo sirvo a la iniquidad, podría llamarme a la guerra. Yo quiero darle más gusto a mi pecado que a tu rey. Y ciertamente se vuelve esto una guerra, ¿no? Los que son de Cristo, los que son del mundo, los que son del Espíritu, los que son de la carne, los que son del día, los que son de la noche. Viene a traer división. Antes de Cristo todos estábamos cortados por la misma tijera, pecadores, extraviados, transgresores. Pero ahora, después de Cristo, hay que tomar partido. ¿De qué lado vas a estar? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a obedecer? Esa es la espada que trae Jesús a la tierra. Según Lucas 9:56, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es una buena noticia. Nuestra alma va a ser salvada por Cristo. Él vino a salvarnos. Él vino no para que nos perdamos. Ya perdidos ya estábamos, camino al infierno, camino a la perdición eterna. Pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, viene para redimirnos de esa perdición y para salvarnos. Por fin nos va a salvar Jesucristo. Hay que mencionar lo que mismo Jesús decía, ¿no? Quien quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí la va a salvar. Así es que vemos en Cristo esta no contradicción, sino aparente ironía, ¿no? Mira cuánta gente quiere salvar a su vida, cuánta gente está ahorrando tanto como pueda, haciendo tanto ejercicio como puede, cuidando la salud, cuidando su herencia, cosas que en sí no son malas, ¿no? Tú puedes cuidar tu salud, cuidar tu patrimonio, pero por más que hagas por salvar tu vida, por cuidar tu vida, no vas a poder evitar la muerte, vas a morir de todos modos. En cambio, si tú pierdes tu vida por causa de Cristo, es decir, si te entregas a Él, si te rindes a Él e incluso le eres fiel hasta la muerte, habrás encontrado tu vida. Porque el que quiere salvar la vida la termina perdiendo, pero el que la pierde por causa de Cristo Jesús la salvará. A eso vino Cristo Jesús, a salvar nuestras almas. Alma, entendiendo alma no solo como el aspecto espiritual, sino como la vida entera. Ahora, Cristo Jesús ha venido a traer juicio. Juan 9:39 dice Jesús, ¿no? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven,
sean cegados. Y efectivamente Jesús trae juicio a la tierra. Jesús, puesto que Él demanda que tú tomes un posicionamiento de qué lado vas a estar, también algún día todos serán reunidos y congregados delante de Jesús para ser juzgados conforme a sus obras. La única forma en que tú y yo podamos escapar de ese juicio es que las obras de Cristo nos sean imputadas a nosotros. Pero hay algo más aquí, y es que Jesús está trayendo juicio incluso sobre los que han recibido ya cierta misericordia. Esto de que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, ya era parte del juicio. Era una de las razones por las cuales Jesús utilizaba parábolas. Si tú te acuerdas, Jesús hablaba en parábolas y no era precisamente para que la gente entendiera más, sino para que muchos, escuchando la enseñanza de Jesús, aún así no pudieran entender. Esto es parte del juicio de Dios, ¿no? Una nación que recibió tanta revelación de Dios, que vio el monte Sinaí humeando, que vio las tablas de la ley, que le enviaron profeta tras profeta, habiendo recibido tanto, ahora que viene el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, de pronto están cegados, porque es parte del juicio de Dios. Y la gente más inculta, por así decirlo, la gente que menos posibilidad podría haber tenido de entender estas realidades, les son abiertos los ojos para que entiendan. Recuerda que mucha de esta gente que fue cegada era gente farisea, gente que estudiaba la ley de principio a fin, y aún así no veían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero gente del vulgo, gente sin preparación, como lo eran por ejemplo Pedro, un vil pescador, de pronto dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dirá: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no lo aprendiste en la escuela, esto no lo aprendiste en el seminario, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Este es Dios haciendo que los ciegos vean, y que los que aparentemente veían pues queden cegados, ¿sí? Juan 10:10 nos dice también que Cristo vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Jesús. Ese es el diablo, Satanás, el adversario. Pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. A eso vino Cristo nuevamente. Hasta que no venimos a Cristo, nuestra vida en realidad no es vida. Le llamamos vida, pero no es más que una farsa de vida. Solo hay vacío, solo hay sinsentido, solo hay falta de propósito. No vamos más que camino a la muerte, tratando pues de vivir lo mejor posible en esta tierra, sin encontrar ni gozo, ni paz, ni esperanza, ni dirección. Pero cuando Cristo viene, podemos tener vida de verdad, y vida en abundancia. Cualquier cosa que ofrezca el ladrón, cualquier cosa que ofrezca Satanás y el pecado, solo va a pues causar destrucción, causar confusión, causar más vacío. Pero Cristo viene para que tengamos una vida plena, un gozo perfecto. Juan 12:46 dice también que Él, Jesucristo, la luz, vino al mundo para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Eso ha hecho Cristo Jesús. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. En Él hemos visto la luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Esta luz no se puede apagar. Esta luz nos ha de conducir cada día. Esta luz nos ha de proteger del extravío, también del error, porque la luz por fin se ha hecho en nuestras vidas, habiendo sido nosotros esclavos del pecado y ciudadanos del reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados por su sangre, por su eficaz mediación, al reino de la luz. Juan 18:37 nos dice también que, hablando Jesús con Poncio Pilatos, él dice: yo soy rey. Bueno, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Cristo viene a dar testimonio fiel de la verdad. Pilato le preguntará, ¿no?, ¿qué es la verdad? Pregunta que se han hecho los filósofos durante toda la historia, pregunta que nos hacemos también hasta el día de hoy muchos, ¿no? ¿En quién puedo confiar? ¿Qué es verdad? ¿Cómo sé que esto no es una ilusión o una fantasía? Bueno, sin Jesús no habría respuesta para esa pregunta, pero ahora que el Hijo de Dios, perfecto,
soberano, pero también veraz, se ha encarnado. Podemos saber que su palabra es la fuente, el ancla de todo pensamiento. Él es el fundamento de toda idea. Él es la verdad. Quien quiera que no esté en esta verdad, pues está en un error, sin importar cuántos grados académicos tenga. Quien no tiene a Cristo no tiene la verdad y por lo tanto vive mentiras, vive en una mentira. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es un pasaje bastante importante también, porque está utilizando el término que tanto usaba Jesús, ¿no? El Hijo del Hombre, este término de Daniel, de la profecía, donde el anciano de días le transfiere al Hijo todo dominio y toda autoridad. Estamos hablando del ser más grande que nos describe Daniel, aquel que es más grande que incluso los grandes imperios de la época, ¿no? Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma, grandes imperios, terminan siendo polvo a la luz del reino del Hijo del Hombre. Pero lo sorprendente es que este gran rey, gran soberano, termina siendo siervo y termina muriendo por sus súbditos. Eso es algo sorprendente. No pasa eso aquí en la tierra. Los reyes, los presidentes, los soberanos no buscan en realidad servir, buscan servirse. Me gustaría decir lo contrario, y nos gustaría pensar lo contrario, dadas las promesas de campaña de todos ellos, ¿no? Yo voy a servir al pueblo, yo voy a ayudar al pueblo, yo voy a resolver los problemas del pueblo. Tan pronto llegan a ocupar un cargo, tristemente, ya sea la seducción del poder, ya sea la corrupción del poder, ciega esas aspiraciones o simplemente demuestra que eran falsas promesas. ¿Por qué? Bueno, Jesús mismo lo dijo, entre las naciones los soberanos se enseñorean de sus súbditos, pero el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino no para ser servido, sino para servir. No viene como beneficiario, sino como benefactor, y viene a dar su vida en rescate por muchos. Esto es tan importante que me anima a mí a decir de verdad, a desafiar a cualquiera que a veces ponga peros al cristianismo, a decirle: mira, preséntame un Dios mejor que este, preséntame un Salvador mejor que este, todo soberano, todo verdad, pero al mismo tiempo todo sacrificial a favor de sus súbditos, que me quiera salvar, que me quiera redimir, pero que esté dispuesto a morir por mí y también a pagar por mis pecados. Preséntame a alguien que pueda hacer eso y que sea superior a Cristo, y esta misma tarde dejo a Cristo por seguir a ese que tú me presentes. Es tal nuestra certeza como cristianos que no hay otro Dios ni otro mediador, que sabemos que nadie nunca nos va a presentar a otro que no sea Jesucristo. Solo Él nos puede salvar, solo Él nos puede redimir, solo el Hijo del Hombre encarnado, dispuesto a servir a su pueblo, es nuestra esperanza y también el verdadero redentor de los redimidos, de los elegidos. Entonces todo esto vino a ser Cristo Jesús, ¿sí? Y muchas otras cosas más, pero tenemos que avanzar un poquito hacia una doctrina importante, que es la doctrina de la unión con Cristo. Esta es una doctrina que vamos a considerar mucho también en soteriología. Hablaremos en soteriología de cómo, unidos a Cristo, pues nos es aplicada la redención, ¿sí? Pero hay que tocar también aquí cuando hablamos de cristología, porque todo lo que hizo Cristo lo hizo a favor de sus redimidos, ¿sí? Él murió y Él estaba muriendo por los redimidos, por aquellos que desde antes de la fundación del mundo había decidido salvar. Él lo que hace es identificarse con su pueblo, de tal manera que las transgresiones de su pueblo son cargadas por Él en la cruz, de tal manera que Él efectivamente cumple la voluntad de Dios y de la ley para bendecir a su pueblo. Es lo que está implícito en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, es decir, a causa de nosotros, en lugar de nosotros, Él fue maldito. Él se estaba identificando con nuestro pecado, con nuestra miseria, con nuestra necesidad de redención, y al mismo tiempo Él estaba proveyendo para nosotros, para sus redimidos, el medio y la forma en la cual pudiésemos ser libres de esa maldición. ¿Te das cuenta? Él está identificándose directa y personalmente con su pueblo.
con su pecado, pero también para su redención. Hablamos entonces de una redención que fue decretada desde la eternidad, que fue efectuada en su debido momento por Cristo Jesús y que es aplicada a nosotros cuando venimos al conocimiento del Evangelio. Dice Efesios 1:4 que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, ya estábamos en la mente de Cristo desde antes de la fundación del mundo, en eso que llamábamos en teología propia el consejo de paz o el pacto de redención. Vemos al Padre y al Hijo orquestando un plan para redimirnos. Él ya estaba uniéndonos a sí mismo desde antes de la fundación del mundo. El Padre nos redimió en Él desde antes de la fundación del mundo. Así es que estábamos en Él. Ahora yo te invito a que tú vayas a Efesios 1 y que en ese capítulo 1 subrayes todas las veces que encuentras la frase en Él, porque es sorprendente cómo Pablo abre esta carta a los Efesios con un énfasis importantísimo en Él fuimos escogidos, en Él recibimos herencia, en Él. El énfasis de Pablo en esta carta es una y otra vez en Cristo. Toda bendición que tenemos la recibimos en Cristo. Todo beneficio del pacto es en Cristo. Toda gracia y misericordia es en Cristo. Y esta gracia y misericordia y redención y bendiciones no son llevadas a cabo, no son planeadas de un día para otro. No está improvisando el Señor cada día, sino que las preparó desde antes de la fundación del mundo. El Señor no está improvisando sobre nosotros, sino que Él está cumpliendo lo que decretó desde la eternidad, ¿sí? Y en su tiempo, en su momento oportuno, pues fue efectuado. En el momento en que Cristo toma carne, viene a nosotros, se humilla, es sacrificado en nuestro lugar, Él está efectuando aquello que fue decretado. Dice Romanos 6:3 en adelante, ¿no? Que, bueno, en Cristo nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Otra vez el énfasis es de identificación con Él. Nuestro pecado es crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ojo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Te das cuenta? El énfasis es en Él, con Él. Estamos en Cristo, estamos con Cristo. Fuimos redimidos en Cristo, fuimos redimidos con Cristo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Y entonces cuando nos es aplicada esta redención, cuando venimos al conocimiento del Evangelio, se nos transfieren todas estas bendiciones. Dice Efesios 2:5-6, que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente, otra vez, con Cristo. Por gracia sois salvos, aclara Pablo, no por tus méritos, no, es con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Notas el énfasis de Pablo? Con Cristo, con Cristo. Con Él tenemos vida, con Él resucitamos, con Él reinamos. Toda bendición que tenemos es en Cristo. El Padre escucha nuestra oración porque es una oración en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo nos cuida, nos protege, nos dirige porque estamos en Cristo. De esto se trata nuestra unión con Cristo, del hecho de que el Señor nos identifica con Él y se identifica con nosotros, nos une a Él y se une a nosotros. Me encanta ese himno tan bonito de nuestro libro de cantos, de nuestro himnario, que dice: ahora soy de Cristo, mío también es Él. Es esta pertenencia mutua. Somos suyos y Él es nuestro, estamos unidos a Él y por eso podemos descansar en Él. Podríamos resumirlo también en esta cuádruple forma de mencionarlo, cuádruple forma de decirlo, ¿no? Estos 4 pasajes que no son exhaustivos ni los únicos, pero nos sirven para establecerlo. Dice Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos reconciliados
en Cristo. Estamos en Cristo. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así es que Cristo está en nosotros junto con el Padre. Efesios 4:13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el propósito es que seamos semejantes a Cristo, que crezcamos a su estatura, que lleguemos a ser como nuestro Señor. Así es que somos como Cristo, o estamos siendo como Cristo. En eso consiste la santificación. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy con Cristo, estamos con Cristo. Así es que esta es la forma en que entendemos nuestra filiación, nuestra unión con Cristo. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, estamos siendo como Cristos y estamos con Cristo. Por eso toda bendición, toda gracia, toda misericordia nos es dada por medio de Cristo. Vamos a hacer un corte aquí, vamos a dejar una pequeña pausa para poder regresar con, ahora sí, el asunto de los 3 oficios de Cristo. Pero volvamos acá. ¿Por qué esto es importante? Pues porque esto debiera ser motivo de doxología, ¿no? Adoramos a aquel que, siendo rey, se hizo hombre. Adoramos a aquel que, sabiendo que nuestra redención costaría su humillación, su sacrificio, su dolor, no solo en la cruz, sino bajo la ira de Dios, estuvo dispuesto a identificarse con nosotros, a asumir nuestra condenación, a asumir nuestros pecados. No estaba obligado a hacerlo, no necesitaba hacerlo, y no necesita hacerlo actualmente, pero lo hace por gracia. La única respuesta que podemos dar a un rey que hace tal cosa por nosotros es adoración. Ni siquiera le podemos devolver el favor o tratar de retribuir algo de lo que nos ha dado. Si alguien piensa que puede retribuir a Cristo lo que nos ha dado, no ha entendido el asunto de la gracia, no ha entendido esta diferencia entre benefactor y beneficiarios en el pacto que Él nos propone. Él siempre ha sido el que nos ha dado, el que nos ha bendecido, y nosotros solo hemos recibido. Ni siquiera le podemos dar algo. Tú dirás, pero le podemos dar gloria. Es que tú no le das gloria en el sentido de que le atribuyas algo que Él no tenga. Él ya tiene gloria. Por eso me encanta la definición de John Frame cuando dice que adoración es reconocer la grandeza de nuestro Señor del pacto. No le estamos dando grandeza, no lo estamos haciendo grande, estamos simplemente reconociendo que Él es grande. Sí, pero nunca le estamos retribuyendo, nunca le estamos dando nada. No sé si esto está causando en ti algo de entendimiento. Yo espero que sí, porque yo crecí en una iglesia donde se me enseñaba que Cristo murió por mí, entonces Él se entrega por mí por gracia, y ahora yo, en gratitud a lo que Él ha hecho por mí, tengo que obrar y cumplir la ley. Decían entonces que tú no cumples la ley para ser salvo, pero sí cumples la ley en gratitud a Cristo. Y aunque entiendo lo que quieren decir, hay un problema y hay una trampa ahí. Y es casi como si yo ahora, por lo que Cristo ha hecho por mí, estoy devolviéndole algo en gratitud supuestamente. Pero no es posible de ninguna manera retribuirle algo a Dios. Que debemos estar agradecidos, eso es un hecho, debemos estar agradecidos. Pero de ninguna manera nuestra gratitud es la forma de resarcir la inversión que hizo Cristo en nosotros. No es así. Yo sé que así pensamos nosotros como humanos, porque tenemos una ética del deudor que marca mucho nuestras relaciones, ¿no? Si alguien te hace un favor, tú le devuelves el favor. Si alguien te presta un traste, tú le devuelves el traste con un poquito de comida o de fruta. Si alguien te dio un regalo, pues tú te sientes como en deuda para el cumpleaños de esa persona, porque ahora tienes que darle un regalo. Funcionamos así, pero con Dios no es así. Lo único que Él recibe de nosotros es adoración, pero la adoración no es algo que le dé a Cristo algo que no posea ya. Adoración es simplemente reconocer la grandeza de nuestro Señor del pacto. Yo espero que esto cambie mucho las perspectivas que tenemos de la adoración y la doxología, porque entonces se trata de ser siempre beneficiarios, siempre de dar gracias, pero gracias no con el propósito de retribuir, sino gracias incluso en el anhelo de recibir más. Quiero más de esto,
Pienso mucho en los niños cuando hablo de esto, ¿no? Un niño que recibe un juguete, que recibe un dulce, te va a dar las gracias, pero él espera más. Los niños no tienen escrúpulos en decir, bueno, ya recibí demasiado, no quiero más. No, ellos quieren más y lo piden. Y saben, por supuesto, que papá es el que debe proveer y entonces dirán, pues a ver cómo le haces, pero yo quiero más. Más o menos es la actitud con la cual podemos vivir con el Señor. Quiero más de esa gracia, más de esa bendición, más de esa misericordia. Quiero más y el Señor está dispuesto a bendecirnos porque nos ha amado tanto, nos ha retribuido, nos ha dado, perdón, con Él en los lugares celestiales en gloria toda su herencia, toda su gracia, toda su misericordia. Entonces, por eso alabamos a este Rey, por su carácter benefactor, benévolo, sacrificial, a favor de su pueblo. Vamos a volver después de este corte a hablar ahora sí de los tres oficios de Cristo. En un momento nos vemos.